subió un poquito, ¿no? Con respecto al mes pasado. Pero lo que no podemos decir y podemos negar es que el dólar está estable, ¿no? Tuvo por ahí subidas, bajadas, ¿no? Pero más o menos está estable. ¿Es una época buena para invertir esta? Bueno, sobre todo estamos hablando de inversiones grandes, ¿no? Como por ejemplo una propiedad. Está aquí en el estudio y le voy a agradecer la gentileza de haber venido Néstor César Zavallo, que es alguien que la tiene recontra clara en esto porque es martillero público y además tiene muchos años de permanencia en el rubro, ¿no? De las inmobiliarias, de la venta y de los alquileres. Y bueno, también lo explica muy bien y por eso lo hemos invitado acá al estudio de Radio Fiesta. Gracias por venir, Néstor. Bueno, buen día, primero buen día. Un cordial saludo a toda la audiencia. Yo te agradezco mucho la invitación. Inmensamente agradecido, la verdad que es un honor para mí. Bueno, comprar o vender en época de dólar estable, ¿es el momento, Néstor? Aquellos que por ahí tienen lo que se denomina siempre el dólar abajo del colchón. Bueno, una situación que se está dando en orden general en el país, pero particularmente en Bragado, es que los valores de las propiedades usadas en este momento son muy económicos. Estamos en valores de propiedades con valores muy bajos. Es un momento ideal para aquella persona que necesite comprar fundamentalmente una propiedad para sí. Puede encontrar hoy en el mercado de Bragado, muy buenos valores. Todo esto es, de alguna manera, es una cuestión de mercado, de oferta y de demanda, y como cualquier vecino de Bragado puede llegar a comprobar, dando una vuelta por la ciudad se ve que la oferta es muy importante. Claro, vemos carteles de inmobiliarias en todos lados, ¿no? Exactamente, hay carteles de muchas inmobiliarias y hay muchos carteles. Entonces, para toda aquella persona que necesite hoy comprar una propiedad, que pueda llegar, que pueda comprar, que tenga el dinero, que pueda acceder a un crédito, va a comprar en valores que son muy accesibles por metro cuadrado. Ajá. Máxime, teniendo en cuenta, se está dando una situación que es muy particular. Perdón, Néstor, esto es porque hay mucha oferta, digamos. Exactamente, sí, Ajá. sí. En primer lugar, hay mucha oferta porque nosotros venimos con un remanente de ofrecimientos de propiedades desde el año 2011 para acá. Claro. Si uno cuenta, ya son 15 años donde han sido más la cantidad de propiedades que han ingresado al mercado que las que se vendieron. Así de sencillo, no hay cosa rara. Han ingresado más propiedades de las que se vendieron. Por eso se ve lo que se ve, que me dijiste recién, ¿no? La gran cantidad de carteles ofreciendo. Exactamente. Cualquier cantidad de carteles que están hoy y de propiedades que están en venta. Sin tener en cuenta las propiedades que están en venta y que no tienen cartel. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Así que, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo en esto desde el 2011 para acá? Fundamentalmente que ingresaron más propiedades de las que se vendieron. Así de sencillo. Eso por un lado. Y que después nosotros hemos pasado un montón de situaciones. La pandemia, sequías, ahora inundaciones, cambios de gobierno. Hay que tener en cuenta que el mercado inmobiliario es absolutamente sensible, es tremendamente sensible a todo tipo de cambio, tanto económico como político, como financiero, y nosotros le tenemos que agregar a en nuestra zona las actividades, la actividad agropecuaria, cómo le va a la actividad agropecuaria, si ha sido un buen año o no. Entonces, ha sido muy sensible a eso. Y después, por supuesto, tener en cuenta que han sido años con mucha inflación y sin crédito, sin créditos hipotecarios, ¿no? O sea, por ahí hay crédito, pero las tasas están muy altas también, bueno, ¿no? Los créditos regresaron a partir del 2023 para acá. Ajá. Que anteriormente no estaban los créditos hipotecarios. Salvo algún... los créditos hipotecarios no han tenido continuidad en la Argentina. Han sido a veces esporádicos, porque los cambios económicos hacían que los créditos estuvieran o que no estuvieran, los cambios de política. A veces eran créditos que eran preeleccionarios y después de las elecciones desaparecían. Claro. Alguna herramienta que usaron casi todos los gobiernos como para atraer algún poco más de votos, pero terminada la elección desaparecía. Como el Procrear en su momento y ese tipo de cosas. Sí, en una época, en la época de Macri también, cuando fueron las elecciones de segundo término, creo que también ahí hubo unos meses de crédito, después desapareció. Es producto de la inestabilidad que tiene la Argentina. Claro. Al no haber tenido créditos
en forma sucesiva y con una regularidad. Las propiedades, por supuesto, no se vendieron como se tendría que haber vendido. Y bueno, el déficit habitacional en la Argentina y en Bragado puntualmente es muy importante. A ver, yo escucho permanentemente, Néstor, y vos que las viste todas, porque tenés muchos años de trayectoria en este rubro, mucha gente me dice, yo no puedo, a ver, clase media, estamos hablando de un trabajador que tiene por ahí un buen sueldo, clase media, y me dice, yo no puedo acceder a una vivienda nueva, como pasaba, qué sé yo, hace 30 años atrás, donde la gente, me incluyo, porque yo tuve mi casa allí en el 2000 y pico, lograron tener su propiedad, ¿no es cierto? Hoy no se puede. ¿Vos ves que esto es así? ¿Y por qué? ¿Tiene que ver con el descalabro del país? Sí, fundamentalmente no es una sola cosa, son varias situaciones. En primer lugar, es que los ingresos de la gente son bajos. Claro. Partimos de esa base. Claro. Hoy a la gente le alcanza para comer, para vivir, pero ya para pagar una cuota por ahí se complica un poco más. Por ahí las cuotas no son tan altas. A lo mejor hoy sacando un crédito de $50.000 más o menos para la compra de una vivienda, sí, tal vez tiene que estar pagando una cuota de 600, 700 mil pesos. Ajá. Si uno lo mira, comparado, 600 mil pesos más o menos, comparado con lo que cuesta un alquiler, que a lo mejor un alquiler está en el orden de los 400. Sí, está sanada. No hay, a ver, vale la pena, porque una cosa es estar pagando un alquiler y otra cosa es estar pagando su casa propia. Una vivienda promedio hoy, digamos, la más modesta, alrededor de $50.000. Alrededor de los 50.000, uno puede encontrar en los 40, sí, pero de ahí 60, por ahí puede llegar a andar, y hay que ver cada situación particular, porque hay gente que puede, a lo mejor en una vivienda puede tener algún ahorro o puede tener algún vehículo, y entonces ya el crédito que saca es menor y la cuota se le achica. Estamos hablando por ahí para sueldos superiores, a ver, yo saco un promedio de 3 millones de pesos, ¿no? Sí, porque se habla del exacto, 30% más o menos para otorgar un crédito. Exactamente, hay que tener un sueldo entre 3 y 4 millones de pesos hoy como para acceder a un crédito, porque bueno, después hay que vivir y comer. Claro. Una familia, siempre pensando en una familia. No es para un trabajador común, digamos. Hoy un promedio es de 1 millón, lamentablemente, en Argentina. Un empleado de comercio. Sí, un empleado de comercio es de 1 millón y ahí cerquita, entonces lamentablemente alcanza solamente para comer. Ahí está el problema. Pero bueno, ese es un sector. Por eso hay que tener en cuenta a veces cuando se hacen algún tipo de análisis, especialmente en esto, de que hay muchas realidades. No hay una sola. Una es la situación, por ejemplo, hoy del inversor. Claro. El inversor que hoy está embragado, que anda y que está en la sociedad, siempre uno piensa en el inversor que tiene ya su casa y que lo que está pensando es en invertir un dinero extra para hacer un negocio. Claro. Entonces el inversor hace los números y piensa y dice, bueno, yo voy a poner el dinero acá, ¿qué renta me va a dar? Claro. Este negocio me sirve, y si no, hago otra cosa. Claro. Bien, eso por un lado. Por eso hay distintas realidades. Una cosa es el inversor, otra cosa, por ejemplo, es el empleado. Claro. El empleado también tiene una realidad distinta, que no, un empleado de comercio se le pone muy difícil acceder a un crédito, aunque sean dos en la casa, ¿no? Pero después hay otros sectores que sí tienen ingresos un poco más altos y que eso sí pueden tener acceso al crédito. Ajá. Lamentablemente el crédito hoy no es para todo el mundo, hay que ser absolutamente claro, pero primero yo valoro que esté, en primer lugar, que antes no había, y valoro que aunque sea un sector de la sociedad pueda llegar, y por supuesto abrigo la esperanza, como dice algún tango, de que eso pueda llegar a gran parte de la sociedad en algún momento. O sea que las políticas, digamos, de este gobierno, estoy hablando del de Javier Milei, favorecieron al tema de ustedes, digamos, de la inmobiliaria. Sí, en este formato. Es diferente a la época de Alberto. Sí, en la época anterior no había crédito. Claro, eso prácticamente es fundamental. Los créditos estaban los Procrear, que después desaparecieron. Todo esto es, Ezequiel, una foto. Sí. Es nada más que una foto. La respuesta es sí para hoy, mañana no sabemos. Claro, no sabemos qué va a hacer el gobierno, ¿no? O sea, la gente especula mucho con eso, inclusive con las elecciones, Néstor. Exactamente. Otra de las cosas que yo decía con respecto para la gente que va a tomar un crédito es pensar
Una cosa es un alquiler que uno puede rescindir un contrato Claro. y sin mayor problema, y otra cosa es ya tomar el compromiso de un crédito a 20 o 25 años, donde ya no se puede salir del crédito así nomás si uno no cancela Claro. o vende. Así que ¿Y también los créditos son en dólares? Porque eso es el tema, ¿no? No, los créditos son en UVA. Ah, en UVA. Claro, sí, Ah, los el créditos- famoso UVA. El famoso UVA. En ¿no? algún momento es un descalabro el UVA, ¿no? Sí, bueno, pero hoy hay algunas herramientas más como para que haya cierto control Ajá, sobre eso. ajá. Sí, se pueden llegar a agregar, por supuesto que hay que devolverlo, no hay, no Sí, hay sí, cosa, obvio, no obvio. hay, No hay magia. tutía, claro. Hay que devolverlo. Podrás llegar a ser más años. Hay algunos seguros que cubren también algunos aspectos cuando el billete se va. Otra situación que la gente también tiene en cuenta antes de tomar un crédito es la seguridad laboral Ajá. de ellos. Porque también hay que tener en cuenta de que uno asume una responsabilidad a 20 o 25 años y hay que tener la seguridad laboral como para poder Claro. bancar y pagar ese crédito. Claro. Son muchas las situaciones que se ponen en riesgo y en juego antes de tomar la decisión de tomar un crédito. Ujú. Con el tema de alquileres, ¿cómo está, Néstor? Porque vemos muchos locales vacíos en el centro, lamentablemente, ¿no? Por ahí, hace un tiempo pasaba esto de que la gente dejaba el local, no lo podía pagar, y se iba y ponía el negocito en el garaje de la casa. Son situaciones que se dan producto de la inestabilidad del mercado. Ajá. El comercio está pasando un momento difícil, Claro. Porque compite inclusive con Con la online, venta claro, online, que eso es cierto, sí. eso afecta mucho y yo creo que ha llegado para quedarse y bueno, eso por un lado y después por la situación Claro. local. Y bueno, en este momento sí se ven varios locales desocupados. ¿Y las viviendas particulares? Con respecto a la vivienda, hay mucha demanda de vivienda. Ajá. El tema es que no hay viviendas grandes, por ejemplo, para alquilar, Ajá. porque en el negocio de los alquileres, cuando la casa, digamos, para hacerlo más grande, peor es el negocio. Más grande, aunque parezca que va a ganar más. Exactamente, peor es el negocio porque el rédito y la renta que se le puede llegar a sacar Claro, es menor. claro. Entonces hay muchas propiedades, hay propiedades para alquilar, propiedades chicas. Se da una situación muy particular, es doloroso porque la verdad que al final termina siendo, yo siempre digo, una pelea entre más o menos pobres. Ujú. Por un lado tenemos el propietario de la casa que no es un ser maligno, es Sí, alguien sí, que sí. en algún momento Hizo una una inversión. inversión o la pudo comprar o la recibió de la familia Claro. y la tiene No para hay que renegar de eso. Exactamente, es una situación que se da. Bueno, a esa persona lo que cobra de alquiler lamentablemente hoy no sirve, Ujú. no le sirve económicamente, el negocio es malo. Y por el otro lado se da que para la gente que tiene que alquilar, pagar un alquiler de 300 o 400 mil pesos hoy le resulta oneroso, Claro. le resulta muy pesado. Entonces tiene esa imagen de que del otro lado hay un ser maligno que le saca el dinero. Claro. El problema es que los ingresos son malos y nos afectan absolutamente a todos. Claro. Pero hay mucha necesidad de alquiler. Ojalá la gente en algún momento, toda esa gente que anda dando vueltas, porque hay varias generaciones ya de gente Sí. que está alquilando, porque el déficit habitacional es inmenso. Sí, es que cierto. que esto se estabilice, que no tengamos inflación alta, que retornen los créditos, tienen que bajar las tasas de interés que Sigue ahora siendo últimamente siguen siendo altas, sí. Siguen, por eso yo te diría más o menos hasta el mes de marzo, abril, había más consultas para compra de propiedades con créditos, Ajá. pero a partir de ahí aumentaron mucho las tasas, Sí. la cosa se empezó a complicar, los créditos se hicieron más rigurosos con las exigencias, los bancos, perdón, con las exigencias para los créditos, y también por el otro lado la gente se alejó. de ir Coincide con el cepo, ¿no? Más o menos la fecha que vos me decís. ¿O no tiene nada que ver? a, La más liberación. o menos, sí, porque es cuando empezó a faltar plata, en Claro, definitiva, claro. cuando empezó a achicarse la billetera. Y por otro lado, la gente cuando aumentaron tanto las tasas de interés, se retiró porque era impagable. Claro. Hoy sigue siendo alta. Así que esperamos que en algún momento las tasas de interés bajen. El Banco Nación es el que mejor posicionado está, pero igual todavía hay tasas que son un poco altas, que puedan bajar, cosa de que la gente, aunque sea un sector, pueda empezar a ingresar al crédito, que eso es lo ideal, Ujú. porque el crédito
por ejemplo, en este momento para la compra de una vivienda usada, sería una buena oportunidad. Claro. Y en la medida que lo usado se vaya moviendo, va a empezar a moverse lo nuevo. También. Y lo nuevo es hablar de la construcción. Y Ezequiel, hay que tener en cuenta que la construcción mueve alrededor de 160 rubros con ella. Claro. Así que eso movilizaría también el país. Pero bueno, se tienen que dar un montón de condiciones que a veces escapan a uno, ¿no? Claro, bueno, por un lado el tema de los créditos que vos decís todavía, tasa alta, aquel que por ahí no sé, por ahí son los menos, o no sé cuántos serán, que tienen el dólar abajo de la cama, es un momento ideal, me quedo con lo que dijiste primero, por el tema de la gran oferta que hay, ¿no? Es posible que consiga buen precio si ahora quiere invertir. Exactamente. Hoy va a conseguir muy buen precio, hay que aprovechar la oportunidad. Lo que ocurre o lo que se da es que la propiedad que se compra generalmente es para sí. Claro. Es una propiedad que se va a usar o que uno la va a comprar para un hijo. Claro. Entonces tiene la oportunidad de comprar hoy viviendas que están muy económicas y máxime comparadas con el costo de la construcción que está altísimo. Claro. Lo que pasa que lo que no sea tenemos... que conviene comprar usado hoy. Exactamente, esa es la ¿sí? realidad. Hoy conviene comprar usado, ¿sí? Porque el costo de la construcción está altísimo. Mira. Eso es así Ahora te hago una referencia con respecto a eso. Lo que no es, lo que no atrae para el inversor es comprar para rentarlo. Ajá. Comprar una vivienda, aunque sea chica, para rentarla. Para alquilar, digamos. Para alquilarla, claro, no seduce porque la renta es baja. Claro. Y encima hay que agregarle las roturas, el mantenimiento cotidiano y todo por el estilo. Pero sí, para alguien que la necesite para sí, es el momento ideal para comprar, porque el costo de la construcción está altísimo. Mirá, hasta el 22, más o menos hasta el 2022, uno podía construir con un costo de la construcción por metro cuadrado de entre 500 y 600 dólares. Sí. Entre 500 por metro cuadrado. Sí. Estábamos hablando de que en esa época inclusive se hacía con un dólar oficial que era mucho más bajo que el dólar libre. Claro, hoy están iguales. Hoy están iguales por ese lado. Y por el otro lado, el metro cuadrado de la construcción nueva hoy está alrededor de los 1.300 o 1.400 dólares por metro. Ajá. Entonces, esto sin contar el terreno. Claro. Esto sin contar el terreno. Claro. Te hago una comparación sencilla. Anteriormente, para construir una casa de 100 metros cuadrados, era necesario más o menos 60.000 dólares. Ajá. Más el terreno. En este momento, para construir la misma casa de 100 metros cuadrados, se necesitan arriba de 100.000 dólares. Ah, está, clarito. 130, 120 o 130 más el terreno. Claro. Si comparamos eso con los valores de lo usado, vamos a encontrar que el valor del usado está regalado. Es una situación que se da muy, muy particular. Pero se está dando ahora. Se está dando ahora. No la maneja ninguna inmobiliaria, porque yo me encuentro hoy haciendo tasaciones con que hay gente que me plantea, pero ¿cómo si el valor de la construcción está tan alto, la propiedad usada no cobró valor? No cobró valor sencillamente porque en este momento es más la oferta que la demanda. Hay mucho, claro, hay mucho. Entonces, y eso se ve. Hasta que esa situación no encuentre un equilibrio, no se va a regularizar sola, porque el mercado inmobiliario es un mercado libre, abierto, de oferta y demanda. Claro. Uno ante esta situación puede decir, bueno, no la vendo ahora, espero una mejor oportunidad. Pero el que manda es el mercado y, bueno, los valores del momento son estos porque tenemos esta situación. De acá a 2 años, a lo mejor cambia y los valores de lo usado, seguramente, si esto se mantiene, si la situación se mantiene, si regresan los créditos, yo no tengo ninguna duda que los valores del usado, ni bien se empiece a vender, van a subir. No hay, pero no por el momento. Néstor, la verdad que ha sido muy fructífera, muy importante la charla, ha sido didáctica, la gente que inclusive no está en el tema entendió, así que te agradezco que hayas venido y siempre es bueno que todo este tema de operaciones pasen por una inmobiliaria, ¿no? Porque bueno, después nos agarramos la cabeza, ustedes la tienen clara, si se puede adquirir, si se puede vender. Porque a veces se hacen transacciones entre personas, por eso digo siempre que es mejor que alguien esté de intermediario, ¿no? Sí, somos a veces un mal necesario, No, pero claro. en el caso de las inmobiliarias
Bueno, en primer lugar, el tema de la documentación es fundamental. Claro. Y nosotros operamos con un formato donde no existen riesgos para el comprador. Claro. Todo se hace sobre seguro y si no, no se hace. Claro, así de claro. Hemos sabido de casos, por ahí estamos hablando de extremos, ¿no? Pero acá en Bragado han comprado terrenos con un pagaré, con un recibo y no pudieron bajar el servicio eléctrico, ¿no? Sí, no, por supuesto. Bueno, a la gente siempre hay que decirle que por favor sea muy cuidadosa, que antes de adquirir una propiedad, primero, a ver, si va a comprar un lote baldío, primero los papeles son fundamental, que esté el plano de su división, que se pueda escriturar a corto plazo, que tomen las medidas como para reservar la propiedad y escriturar. Claro. La escrituración es fundamental, si no queda en el aire, eso por un lado. Se estaban vendiendo lotes que no tenían su división aprobada, y todo eso es un riesgo muy grande. Sí, está bien, a veces yo entiendo la situación de los compradores, porque a veces la oportunidad de poderlo pagar en largo plazo, claro, hace de que se abra la puerta a un problemón, porque después se está metiendo en un lío, claro. Se está metiendo en un lío. Eso hoy en el tema de propiedades se puede trabajar muy bien y sin correr ningún tipo de riesgo, pero hay que seguir un proceso y un procedimiento. Gracias por haber venido y gracias por la factura también que ha traído. Gracias por la invitación, un gusto enorme estar acá. Gracias, Ezequiel. Bueno, muy bien explicado como siempre. Es Néstor César Zavalio aquí en el estudio de Radio Fiesta. Ya venimos enseguidita nada más, con más información.